Estamos acostumbrados a estar en la posición de alumno, del que aprende, pero ¿cómo es estar en la posición del que enseña? A mis alumnos más pequeños siempre les explico que en el proceso del aprendizaje son fundamentales dos partes. Una parte que quiera aprender y una parte que quiera enseñar. Si alguna de esas dos partes falla, no puede producirse el proceso del aprendizaje. En nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a estar en la posición de alumno, del que asimila y recibe información. Pero, ¿cómo es estar en la otra posición? Hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema. La figura del docente es algo muy difícil de alcanzar, entre otras cosas porque no nos enseñan a enseñar. Porque claro, hablamos de una habilidad, una cualidad que debe ser trabajada en la persona, y eso no es algo que enseñen los libros. En Japón son conscientes de esto, y es por ello que cargos y profesiones como los maestros en las universidades y facultades son los puestos más prestigiosos del país. Haciendo un símil profesional con España, ser profesor en Japón correspondería al estatus de ser médico o ingeniero aquí en nuestro país, en España. ¿Por qué es esto así? Pues muy fácil, porque los japoneses son conscientes de que los profesores tienen en sus manos lo más importante del país, que son las mentes de los niños. El futuro del país dependerá de cómo se trabaje el potencial de esos niños. Sin embargo, en España esto no es así, y otorgamos la posibilidad de influir y condicionar la mente de un niño solamente por el hecho de adquirir un título. Esto no solo pasa en la docencia, pasa en infinidad de profesiones, como en la psicología. Todos conocemos a alguien que tiene la carrera de psicología y sin embargo jamás, nunca en la vida nos pondríamos en sus manos. ¿Por qué? Porque sabemos que para tratar a una persona no solo son necesarios los conocimientos académicos, sino una serie de habilidades y cualidades que no se enseñan en los libros. A mí me gusta mucho bromear con el tema y cuando conozco a alguien siempre lanzo la pregunta de ¿tú eres psicólogo o tienes la carrera de psicología? O también ¿tú tienes la carrera de magisterio o eres profesor? Entonces la otra persona se queda como pillada, le da un cortocircuito. No, que estoy grabando. Obi. Enlazando con el tema de las artes marciales, podemos traducir la palabra maestro como sensei. El kanji de sensei está compuesto por dos radicales. El primero de ellos significa anterior, previo a, y el segundo significa vida, nacimiento. Por tanto, podemos traducir este kanji como aquella persona que ha nacido antes que nosotros. Afinando un poquito más la traducción, podemos entenderlo como aquella persona que sabe más que nosotros en algún tema determinado. Una persona veterana. Por tanto, para considerar a alguien sensei o maestro en nuestra sociedad, no solo es necesario acumular conocimiento, sino tener la capacidad, las habilidades necesarias para transmitir esa información, ese conocimiento. Yo puedo ser la persona que más sabe de un tema determinado y sin embargo no sé transmitir, no sé enseñar. O también puede ser que cuando me pongo a enseñarlo, no lo enseño de la forma correcta y lo que creo es un sentimiento de frustración y de rechazo en la otra persona. Ahí es donde reside el fracaso del sistema educativo actual, que condiciona y señala a las personas como válidas o no válidas en función de la nota que sacan en un examen. Tenemos que tener muy claro que aprobar no significa aprender. Y mucho menos la inteligencia de una persona no puede ser medida o comprobada en base a la nota que saca en un examen. Por tanto, el proceso de corte, de sesgo, de selección que se realiza en el alumno en diferentes etapas del proceso educativo no genera más que un sentimiento de frustración en la persona. ¿Cuántas personas no habré conocido en mi vida, y seguro que ustedes también, que no han sido capaces, por un motivo o por otro, de superar la nota en un examen y sin embargo pues eran personas con un potencial increíble y sabían más que nadie en ese tema, pero han sido eliminadas de esa prueba, de ese proceso, por no haber superado una nota? Y viceversa también, ¿cuántas personas son capaces de vomitar información en un examen sin retenerla y son capaces de optar a profesiones, a estudios a los que no han sido capaces de optar personas muy válidas? Tenemos entonces un sistema educativo que crea frustración, rechazo y un concepto de estudio como si fuera algo tortuoso, como si fuera algo negativo y obligado, cuando en realidad el estudio debería ser algo que emane naturalmente en la persona. A mí, por ejemplo, me gusta entender el estudio no como el ponerte delante de un libro a memorizar, sino como el proceso de asimilar la información.
ya sea leyendo, viendo un documental, una película, teniendo una conversación, observando la naturaleza cuando salgo al campo. Si no fuera así estaría perdido, porque a mí me gustan infinidad de temas que no tienen nada que ver entre sí, desde biología hasta ingeniería aeronáutica, y no me da tiempo en una vida a estudiar todo como se supone que debería estudiarse. Simplemente estudio de la forma en que quiero y llego hasta donde quiero, porque no tengo la necesidad de sacar un título para desempeñar esa profesión. Y sin embargo, emana dentro de mí esa tendencia a saber más acerca de un tema. Por tanto, uno de los papeles más importantes en la figura del maestro es generar en el alumno esa necesidad de búsqueda, de entrega, ese sentimiento de curiosidad y de querer aprender y saber más acerca de un tema. Y eso no se consigue dándole las respuestas inmediatas y la sensación de que está ahí de paso solo para aprobar un examen, sino haciendo que emanen en él las preguntas correctas que le llevarán a hacerse otras preguntas hasta que consiga exprimir, sacar todo su potencial. El maestro, sensei, es aquella persona que educa la capacidad de una persona para exprimir todo el potencial. Por supuesto, sobra decir que el verdadero maestro, el verdadero sensei, no le importa lo más mínimo, no le importa en absoluto que en ese proceso de aprendizaje y enseñanza el alumno llegue más lejos que él, porque el maestro no se mueve en términos de ego. Al contrario, para él es un orgullo haber ayudado y haber participado en ese proceso de florecimiento de la persona. Lo común, por desgracia, es encontrarse a personas que se mueven desde el ego y solo buscan imponer una forma de pensar concreta. Con eso están eliminando, están cortando de raíz la posibilidad de evolución no solo en el alumno, sino en la humanidad en general. Porque la evolución de la humanidad, en términos tecnológicos, en términos espirituales y otros ámbitos, nace en mentes que desafían lo que les ha sido impuesto por obligación, en personas que han sido capaces de pensar más allá de lo que se les ha marcado. Por tanto, un maestro es esa persona que enseña cómo pensar y no qué pensar. Esta es una idea muy abreviada de lo que para mí significa la palabra maestro o sensei. Si quieres profundizar un poco más en el tema, házmelo saber comentando abajo en el vídeo y así yo conozco también vuestras inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el canal y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego! Thank you.